Y acuérdate cómo Samuel fue un verdadero juez en Israel, ¿verdad? Fue uno de los jueces en Israel. Fue un profeta también, porque él hablaba la palabra de Dios y heredó el sacerdocio que le fue quitado a Elí y su descendencia. Entonces, por eso es muy bien dicho que Samuel fue profeta, sacerdote y juez. Estas tres funciones Samuel las desarrolló en su vida. Y todo el tiempo él fue un hombre que amó al Señor, que caminó en integridad. Y yo quiero terminar este estudio, hoy te decía, y el próximo domingo, solamente con dos frases o pensamientos que se mencionaron en la vida de Samuel. Dos frases, dos pensamientos que están relatados en la historia, en la vida de Samuel. Uno de ellas, una de estos pensamientos fue dicho por Samuel mismo, y el otro fue dicho por Dios a Samuel. Ahorita que los mencione, tú vas a saber que son pensamientos, son frases que se han enseñado en la iglesia cientos de veces. Y son dos principios, ¿verdad? No solamente son frases, a lo mejor lo menciono así como frases, pensamientos, pero quiero que cambies la idea, porque son dos principios muy relevantes que nunca debemos olvidar para ser bendecidos. Entonces, no solo son frases bonitas, no solo son ideas padres, son dos principios muy relevantes que nunca debemos olvidar para ser bendecidos. Me llama la atención que fueron mencionados en el tiempo de Samuel. O sea, como te decía, el primero es Samuel quien lo dice, y la segunda, que la vamos a ver dentro de 8 días, es Dios quien le dice esto a Samuel. Entonces, abre tu Biblia, por favor, en el primer libro de Samuel, capítulo 15, en el versículo 22 y 23. Y yo sé que cuando leas este pasaje y dentro de 8 días leamos el otro, tú vas a decir, sí, claro, yo lo recuerdo. Porque es imposible, tal vez, si tú llevas un tiempo ya en el Evangelio, que no hayas escuchado estos principios, porque son muy importantes. Y que yo quiero hoy terminar o cerrar la vida de Samuel mencionándolos, porque yo creo que esto fue parte del éxito, si le puedo llamar el éxito, de la integridad, de la manera como Samuel vivió, porque él no podía decir algo que él no vivía, ¿verdad? Acuérdate que al final eso es muy importante, ¿no? Tú no puedes o tú no debes, ¿verdad?, enseñar algo que tú no vives. Entonces, primero de Samuel capítulo 15, versículo 22 y versículo 23. Y Samuel le dijo a Saúl: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Quiero que repitas conmigo esa frase. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Otra vez, más fuerte. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Otra vez, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Te parece otra vez? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención, porque la obediencia tiene que ver con prestar atención, que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y esa es la primer frase, ¿verdad?, así fuerte, ¿verdad?, pegadora, que Samuel es quien la declara. Ahora, yo creo que, como te decía, muchos hemos oído muchas predicaciones, enseñanzas, principios
alrededor de lo que Samuel está diciendo a Saúl. No sé si me pueden poner una pequeña imagen que ahí tengo, ¿verdad? Que puede, para que tú la puedas ver. Porque hoy vamos a hablar acerca de esto. Obedecer, la obediencia contra la desobediencia. Recordemos que en el contexto de la historia, solamente para que podamos todos estar en el entendido de qué está sucediendo, Samuel le da instrucciones claras a Saúl de que él tenía que atacar una nación que eran los de Amalec. Y las instrucciones que Samuel le dice a Saúl es que él tenía que derrotar, o más bien iba a poder derrotar a los amalecitas, pero tenía que destruir totalmente todo lo que había en esa ciudad. A todos los de Amalec, todo, absolutamente todo. Y es algo que Saúl tenía que hacer porque Samuel le dio instrucciones claras, instrucciones que le dijo lo que tenía que hacer y cómo tenía que hacerlo. Y lo que Saúl hace es ir a la batalla contra los de Amalec, pero él no obedece. Él perdonó lo mejor del ganado, así nos dice la Biblia, perdonó lo mejor del ganado y la vida del rey. O sea, al rey o al príncipe, al principal, le perdona la vida porque a su parecer Saúl, eso era lo mejor. O sea, Saúl dijo, ok, tú me dices que yo tengo que hacer esto, entonces viene la batalla, todo lo que sucede, y al final Saúl toma su propia decisión. Y Saúl dice, no, yo obedecí, pero la verdad es que pues dejé algunos animales, ¿no? Los más gorditos, los más bonitos, para ofrecerlos en sacrificio a Dios. ¿Y por qué le dejaste la vida al rey de Amalec? Bueno, pues a lo mejor porque le cayó bien, a lo mejor porque le dio miedo, no lo sé. Simplemente no hizo lo que Dios le había pedido. Y siempre cuando hablamos de desobediencia y de obediencia, obviamente tenemos que aterrizar esta escritura y este contexto histórico. Pero déjame decirte algo. Saúl representa a cada uno de nosotros. Repite conmigo, Saúl me representa. Ay, pastor, yo no, sí. Saúl lo representa en esa lucha para ser obedientes. Qué importante es ser obedientes. Porque a lo mejor nosotros hemos juzgado, ¿verdad? Y yo hace a un año más o menos hablábamos, también tuvimos una enseñanza muy larga sobre la vida de Saúl. Y bueno, vemos a un Saúl que, pobrecito, hay mucho de donde mucha tela de donde cortar en cuanto a su falta de carácter, en cuanto a su manera de ser, un hombre con muchos temores, con muchos rollos. Entre ellos, desobediente a Samuel, desobediente a Dios, desobediente a lo que se le pide. Y este punto es como el clímax de su desobediencia, porque llega el punto donde cuando Samuel llega y le pide cuentas de lo que le había pedido, Saúl no obedeció. Y entonces es el clímax, porque es cuando Samuel le dice, ¿sabes qué? A partir de hoy, Dios se ha buscado otro hombre y te va a quitar de ser rey sobre Israel. Entonces, yo creo que hablar de la obediencia siempre es un tema que todos, adultos, jóvenes, obviamente niños, pero, ¿sabes? Yo creo que todos debemos de aprender. Y ¿sabes? Aquí quiero mencionar algo. La obediencia es algo que debemos de aprender, a lo mejor algo que de niños no aprendimos bien. Yo creo que es algo que todos debemos aprender. Porque seguramente todos, me incluyo yo, tal vez de niños no aprendimos bien este asunto. Porque este asunto de obedecer y de desobedecer es más antiguo que tu propia infancia. Este asunto es más antiguo que tus experiencias de ser obediente o ser desobediente. Claro que un adulto, que de niño, de a tiro, no se le enseñó esto, tiene un problema muy grave de adulto. Vamos a aprender cómo por eso la Biblia nos enseña que la obediencia es algo que se debe enseñar. Pero un niño que crece y no se le enseña la obediencia, el principio, no se le enseña y se le forja
carácter, en cuanto a obediencia. De adulto le cuesta trabajo. Por eso cuando nosotros llegamos a Dios, somos adultos desobedientes. Y lo somos porque tal vez no lo aprendimos bien. Ahora, esto, como te decía, va más allá, es más antiguo que tu infancia y que mi infancia. Esto es tan antiguo como la misma creación del ser humano. Mira lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 19, en donde el apóstol Pablo nos está diciendo una revelación acerca de lo que es la desobediencia. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿A quién se está refiriendo Pablo aquí? ¿A la desobediencia de quién? A la desobediencia de un hombre. ¿Quién fue este hombre? Adán. O sea, el primer hombre que Dios crea, el primer hombre que Dios pone sobre la tierra, con todas las expectativas, con toda la gloria, con toda la imagen, ¿verdad? A imagen y semejanza de Dios. ¿Y qué crees que hizo Adán? Desobedeció. Entonces aquí Pablo nos dice, por la desobediencia de un hombre, toda la humanidad hemos sido constituidos pecadores, pero por la obediencia de otro hombre, que es Jesucristo, ¿verdad? Porque Jesucristo vino a esta tierra y vamos a ver cómo Él fue obediente. Entonces, el ser humano, el hombre, desde Adán, ha elegido desobedecer. Y quiero enfatizar esta palabra, ha elegido desobedecer desde que fue creado por Dios. Entonces, para algunos, hablar de este tema, y yo creo que en este tiempo, tal vez para muchos adultos, para muchos jóvenes, la obediencia para muchos, ¿verdad?, no es más que una absurda costumbre de tiempos pasados. Para muchos es un fantasma mental que ha contribuido para embrutecer a las masas, o para otros algo arbitrario que en el lenguaje moderno, en la cultura de hoy, no tiene lugar. Cuando hablamos de este tema, para muchos es esto. Sin embargo, quiero decirte, querida iglesia, que la obediencia es mucho más que todo lo que he mencionado. La obediencia es y será la puerta principal para acceder a toda clase de bendiciones en nuestra vida. ¿Cuántos lo creen? La obediencia es algo que va a traer bendición a tu vida. ¿Quieres que tu vida mejore? ¿Deseas en verdad que tu trabajo, que tu ministerio, que tu emprendimiento, tu proyecto, tu escuela seas mejor? ¿Anhelas que tu familia pueda vivir una vida abundante? Lo primero que debes empezar a entender es que la obediencia es una bendición. La obediencia es un asunto que nosotros debemos de tocar en la iglesia y de aprender a obedecer. La mayoría de nuestros problemas en la vida son a causa de la desobediencia. La mayoría de los problemas que sufrimos a lo largo de nuestra vida es por ser desobedientes. Porque creemos que hacerlo a nuestra manera es la mejor manera de hacerlo. Es desde un niño, ¿verdad?, que un niño es desobediente. Y un niño puede sufrir un accidente, un niño se puede morir, un niño puede quedar lisiado si desobedece instrucciones de papá y de mamá. No es que no lo quieres, pero si tú le dices, hijo, no cruces la calle, o sea, lo estás librando de que lo maten, lo estás librando de que lo atropellen. Si tú le dices a tu hijo, no toques ese cable porque te va a dar toques, no toques una vela, ¿verdad? O no hagas esto, lo estás librando de que su vida quede expuesta a un accidente, a un peligro. Y así vamos poniendo muchos ejemplos. En donde llega el momento donde nosotros empezamos a decir, bueno, yo creo que ahí mi papá se equivocó. Yo creo que ahí ya yo puedo empezar a tomar mis propias decisiones. Y entonces yo empiezo a creer que yo lo puedo hacer a mi manera, mejor que otros, y ya no obedezco a papá, ya no obedezco a mamá, y ya soy un adulto, ya me casé, me fui de la casa,
me he estrellado chorro de veces y sigo siendo una persona desobediente. Y Dios viene a nuestra vida vez tras vez y nos enseña que el principio de obediencia es un asunto sumamente importante. Entonces, yo quiero que nosotros podamos entender en este concepto, ¿verdad? La obediencia. La obediencia a Dios es considerada una virtud y se define como acatar su voluntad, aceptar sus designios, someterse a su autoridad. Por lo tanto, la obediencia es una actitud que el ser humano debe aprender. Debe aprender. No es algo innato en tu vida. O sea, el ser humano tiene que aprender. Es algo que debemos desarrollar con el tiempo. La obediencia se desarrolla, la obediencia se va aprendiendo y se decide, es una decisión que yo voy a tomar. Entonces, a lo mejor yo fui un niño desobediente, o a lo mejor yo fui un desobediente, o un joven desobediente, o soy un adulto desobediente. Pero en algún momento de mi vida yo debo de hacer un alto. Y yo debo entender que sí, yo como adulto exijo la obediencia de los niños, de mis hijos, ¿no? Yo quiero que mis hijos sean obedientes. Yo quiero que el más pequeño de la casa obedezca al más grande, ¿no? Como ese chiste, ¿no? Donde va bajando la cadenita y el más chiquitito dice, ¿y ahora a quién le pido que obedezca? ¿No? Porque el papá va bajando, la mamá, el hijo mayor y ahí va bajando. Y el chiquitito, ¿a quién le pide obediencia? Entonces el chiquitito tiene a sus peluchitos, ¿no? Entonces dice, ahora ustedes me van a obedecer. Pero no es así. Yo soy responsable y ya como creyente debo de entender que tengo que aprender, tengo que tomar disciplina, tengo que desarrollar la obediencia en mi vida. Entonces, punto número 1, quiero mencionar algunos puntos acerca de la obediencia. Dios nos creó con la capacidad, mira, esto es muy interesante. Dios nos creó con la capacidad de elegir a quién vas a obedecer. O sea, yo muchos años decía y enseñaba y no está mal en una manera como lo puedes llevar, que he dicho, nuestra naturaleza es ser desobedientes. Somos desobedientes por naturaleza. Yo lo he enseñado. Pero yo quiero romper un poco ese paradigma y decirte esto ahora. Dios nos creó con la capacidad de obedecer. Es tu elección a quién obedeces. Porque cuando tú obedeces a Dios, desobedeces a tu carne. Pero cuando tú desobedeces a Dios, tú estás obedeciendo a tu carne. ¿Me explico? O sea, los jóvenes o los adultos que hoy dicen, yo no voy a obedecer a Dios, ¿ok? Entonces, ¿a quién estás obedeciendo? ¿A nadie? Claro que sí. Tú estás obedeciendo una cultura, tú estás obedeciendo una forma de pensamiento, tú estás siendo obediente a un grupo de amigos, tú estás obedeciendo lo que el mundo dicta. Entonces no nos vayamos con esa idea de que el que no conoce a Dios y decide desobedecerle es un desobediente. No, es un desobediente a Dios por cuanto ha decidido obedecer los designios del mundo. Y te lo voy a demostrar en la palabra de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 16. Por favor, toma esa escritura, incluso subráyala si puedes hacerlo, o léela ahí en tu casa con calma, para que esta verdad venga a tu corazón. Y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Y me encantó en esta versión, porque entonces yo puedo ver que este es un asunto
de dos caminos. Este es un asunto, como siempre Dios en su palabra nos da libre albedrío para que tú decidas lo que vas a hacer en tu vida. Obedeces a Dios y desobedeces a tu carne. Y desobedeces a lo que el mundo dicta, y desobedeces a lo que la sociedad te dice, las filosofías te presentan, porque decides obedecer a Dios. O decides desobedecer a Dios, pero estás siendo obediente a filosofías, a tu carne, al mundo. Y muchos hombres hoy y mujeres hasta se jactan y dicen, no, es que yo no obedezco a Dios. Y es más, bueno, entonces dice Pablo, uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer. ¿A quién quieres obedecer? Porque si obedeces a tu carne, si obedeces por el camino equivocado, entonces te conviertes en alguien que está desobedeciendo, porque la obediencia es algo intencional. La obediencia es algo que yo elijo en la vida. Yo elijo obedecer, o sea, no, este es un asunto de decisión, de determinación. Yo decido ser obediente a Dios. O yo decido que me vale gorro Dios y me vale gorro su palabra y hago lo que quiero. Entonces desobedezco a Dios, pero mi decisión va a ser obedecer al pecado, a los vicios, a los amigos, a la droga, al alcohol, a todo lo que el mundo me presenta, y al final me daré cuenta que soy esclavo de eso y un desobediente para Dios. Entonces yo tengo que tomar mi decisión. Mira, Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 5, también es otra cita muy interesante. 1 Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y permíteme leértelo también en la Nueva Traducción Viviente, en donde Pablo dice, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Y capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Me gustó en esta versión. O sea, yo, dice Pablo, yo lo que hago como siervo de Jesucristo, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es llevar a la gente, porque la arrogancia y el orgullo te hace creer que tú eres papas fritas, que no tienes que obedecer a nadie ni nada. Y entonces dice, bueno, antes de conocer a Cristo a lo mejor yo era así. Y hay muchos testimonios de hombres, de mujeres que dicen, antes de conocer a Cristo yo era Dios, yo era mi Dios, yo era mi propio Dios. Mi filosofía, mi manera de pensar estaba en contra las autoridades, era un rebelde, pero Cristo vino y eso es lo que pasa. Hay arrogancia, la gente por orgullo no conoce a Dios, pero dice Pablo, tenemos que capturar los pensamientos de la gente rebelde y tenemos que enseñarles a obedecer a Cristo. Entonces, ¿en dónde se toma la decisión para que yo pueda obedecer? Porque es ahí donde se argumenta, es ahí donde se justifica, es ahí donde yo decido si lo hago o no lo hago, y es ahí donde a partir de ese momento tomo decisiones. ¿En dónde es? En mis pensamientos. O sea, mis pensamientos gobiernan mis decisiones. Mis pensamientos son los que me van a llevar a argumentar. Y entonces por eso dice, sometemos, derribando toda fortaleza que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y una fortaleza en el ser humano que tiene que ser derribada en el nombre de Jesús es creer que yo no debo ser obediente a Dios. O que debo de ser obediente a Dios a medias. Porque como vamos a ver, obediencia a medias es desobediencia. Entonces cada uno de nosotros, como dice Pablo en Romanos 14:12, cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. O sea, cada uno es responsable. Ya como adulto hoy, lo que estoy compartiéndote, tú no tienes ninguna justificación. Entonces yo debo ser intencional cuando se trata de obedecer. Yo debo de ser intencional en decir, yo decido ser obediente a Dios. Porque sabes, Jesucristo mismo, el Hijo de Dios,
cuando estuvo en esta tierra, y todos conocemos esa escritura, dice la palabra que Él, siendo hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Eso está en Hebreos 5:8. Entonces Jesús tomó la decisión de ser obediente al Padre, obediente a Dios en todo lo que hacía como hombre. Él tomó la decisión. Entonces la obediencia tiene que ser una decisión. O sea, es algo que yo decido de manera inteligente, de manera decidida. Y esto es claro. Y yo espero, si tú te quedas con esto, que te ayude. Si tú obedeces a Dios, entonces te conviertes en un desobediente al mundo, a la carne, al pecado, y qué bueno. Yo prefiero ser así. Pablo decía, yo soy crucificado al mundo y el mundo a mí. O sea, yo ya no tengo nada que ver con el mundo. Yo decido obedecer a Dios. Señor, yo quiero obedecerte a ti. Y no quiero poner mi obediencia en los placeres de este mundo, en lo que mi carne dicta, en lo que a ti no te agrada. Yo quiero ser obediente a ti. Pero cuando tú decides ser obediente a lo que tu carne, tus sentimientos, el mundo, las filosofías te dictan, entonces te puedes incluso sentir orgulloso que estás siendo desobediente a Dios, pero eres obediente a alguien, obediente a lo que acabo de mencionar. Entonces nosotros debemos de desarrollar obediencia. Ahora, la Biblia está llena, y con esto voy a aterrizar, la Biblia está llena de principios para obedecer. Por eso la palabra de Dios específicamente no lo cubre, no le pone ahí como para que medio entiendas. La Biblia es clara cuando te dice obedece. Y obedece es acata la instrucción. Por eso cuando Saúl desobedece, y cuando Samuel llega con Saúl, le da una declaración muy poderosa. Porque le dice, mira, Saúl, no me importa lo que me digas, no me importa lo que hayas hecho, no me importa lo que hayas pensado, fuiste desobediente. Y la desobediencia es tan grave como la adivinación, como la idolatría. La desobediencia es tan grave como que tú estés buscando otros ídolos o cosas ocultistas. Y por lo que has hecho, Saúl, Dios te ha desechado. Y dice la Biblia, ahí puedes leer en 1 Samuel 15, que ese día, después de que Samuel se fue, nunca jamás volvió a ver a Saúl. Jamás volvió a ver a Saúl. Saúl no volvió a tener relación con Samuel, no volvió a tener relación con Saúl. Porque este es un asunto de reino, es un asunto de vida o muerte. Creyentes desobedientes van a sufrir. Creyentes desobedientes van a padecer, porque la desobediencia, si en un niño es peligrosa, imagínate en un adulto. No creas que porque tú ya sabes no cruzar la calle o tocar un cable y te puede dar toques, ya te las sabes todas. La vida adulta requiere obediencia. La vida adulta requiere ser obediente a principios de la palabra de Dios. Soy adulto, pero me hace falta conocer lo que tengo que hacer en mi vida. Y cuando yo me convierto en alguien vulnerable en mi conocimiento y digo, Señor, dime qué tengo que hacer, entonces yo estoy siendo sensible para obedecer los principios que Dios me enseña, como un padre, y yo soy su hijo. El engaño es que como adultos nosotros a veces decimos, no, yo ya me la sé. Y lo más triste que he visto a veces, ¿verdad? Nosotros como padres exigimos obediencia a los hijos, pero como padres somos desobedientes a Dios. Y eso revienta el corazón de toda familia. Eso revienta el corazón de un hogar que puede crecer en el propósito y en la voluntad que Dios quiere bendecir esa familia. Porque nos convertimos en adultos que exigimos obediencia, pero somos desobedientes a Dios, a su palabra, a sus principios. Porque cuando hay obediencia, hay testimonio. Cuando hay obediencia, tu vida se ve. Y ya me queda poco tiempo, entonces rápidamente quiero que veas específicamente cómo la Biblia no te cubre, no te dice a medias a qué debes ser obediente. Lo primero es a sus mandamientos. A sus mandamientos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 6.
Dice la palabra de Dios en la Nueva Traducción Viviente: podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma: yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Sin anestesia, ¿verdad? Como dice el pastor Omar, sin anestesia. Obedecer a Dios es obedecer su palabra, obedecer sus mandamientos. Si yo no obedezco esta palabra, si yo no obedezco sus mandamientos, entonces dice Juan, yo no me considero, no debería de considerarme un hijo de Dios. Debo de obedecer a los mandamientos, debo de obedecer a mis padres. La Biblia dice en Colosenses 3:20, lo voy a mencionar rápido: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Obediencia en todo. Y eso es un tema de muchos días, ¿verdad? Pero es claro, obedece a tus padres. Obediencia a nuestros jefes, a nuestros maestros y a la gente que está en una autoridad laboral. Colosenses 3:22 dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Sin anestesia. Obedece a tu jefe, obedece a tu amo, obedece a tu maestro, obedece al que está en autoridad. Obediencia a nuestros gobernantes y a toda autoridad del gobierno. Tito 3:1 dice Pablo: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Otra vez, directo: obedece a las autoridades de gobierno, obedece a toda autoridad que es puesta. Obedece a tus pastores, a nuestros pastores, a nuestras autoridades espirituales que cuidan de nosotros. Hebreos 13:17: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Claro, ¿verdad? Claro, sin ninguna vuelta. Obedece a tus autoridades espirituales, obedece a tus pastores. Entonces la obediencia en esto, ya con esto cubrimos todas las áreas de nuestra vida. Ya no tengo el tiempo, pero en esto ya cubres todo. La obediencia es una decisión. La obediencia es algo que yo decido en mi vida, y cuando yo desobedezco eso, entonces, cuando yo no obedezco, eso, estoy desobedeciendo a Dios. El Espíritu Santo, Dios quiere morar en nosotros. Y Hechos capítulo 5, versículo 32 dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El Espíritu Santo es dado por Dios para los que son obedientes. Cuando estudiamos sobre la vida de Saúl, enfatizamos que fue un hombre desobediente a Dios y a Samuel también. Hizo lo que quiso y por eso Dios lo quitó. Por eso Dios no resiste a un hombre o a una mujer desobediente. Llega un momento donde un hombre o una mujer desobediente, Dios lo deja en su entendimiento cegado. Por eso hay mucha gente que es desobediente y aún dice: no, Dios y yo y Dios. No, mira, a veces Dios dice: ya, haz lo que quieras, o sea, ya. Porque Saúl después de eso siguió siendo rey, y todavía pasaron algunos años para que él muriera en una batalla, pero Dios ya lo había desechado y él fue en picada. Así a veces es Dios. Entonces el que es desobediente siempre va a tener argumentos en la vida. El que es desobediente
siempre va a tener argumentos. Y menciono algunos puntos que hablé hace un año cuando hablé de Saúl. La desobediencia siempre mezcla la verdad con la mentira. O sea, cree que por lo que hizo bien se puede pasar lo que hizo mal, ¿no? O sea, Señor, maté a todos, pero bueno, me quedé con algunos animales. Bueno, pero también a los príncipes y a todos, pero con el rey me quedé. Y el que es desobediente siempre dice, no, pues si yo obedezco a Dios, o sea, pues sí, pero pues no es para tanto, ¿no? Y cree que solo por su media obediencia, por estar en la iglesia, por cantar, por dar sus ofrendas, sus diezmos, dice, pues soy obediente, Señor, pero no es para tanto. Es que Dios te dice, deja ese pecado, es que ya no vivas así. Y justificamos. La desobediencia no es una mala decisión o un error en la vida. La desobediencia es una actitud del corazón que dice, hago lo que quiero y como lo quiero. Eso es la desobediencia. O sea, lo hago a mi manera y me vale, yo lo voy a hacer así. Ya te dije, es un asunto de decisión. Decido obedecer a Dios o decido desobedecer a Dios y obedezco a mi carne, a mi orgullo, a mi manera, a mis argumentos, a mi manera de pensar. La desobediencia tiene que ver con demonios engañadores que te ciegan y te hacen creer que estás bien. ¿Por qué lo digo? Mi sustento es cuando dice Samuel que el que desobedece es como idolatría y adivinación. Y todo eso tiene que ver con demonios, con espíritus que te ciegan y que te impiden ver lo que Dios quiere hacer. Y termino con esto, hermano, la obediencia es algo que se ve. La obediencia se nota. Saúl no pudo haber engañado a Samuel, porque Samuel conocía el corazón de Saúl. Y sabes, la obediencia se ve. La obediencia se nota. Romanos 16:9, Pablo dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de ustedes, pero quiero que sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. O sea, Pablo está exaltando la obediencia de la iglesia de Roma o de los creyentes de Roma, porque la obediencia se ve. Cuando tú tienes un hijo obediente, cuando tú tienes una persona que obedece, se ve. Se ve. Es más, en las empresas, si tú eres jefe, si tú tienes tu negocio, tú ves al que es obediente y tú ves al que nada más te está causando dolores de cabeza. Ves al hijo obediente y ves al hijo desobediente. La obediencia es un asunto que se ve. Es una actitud del corazón, pero es algo que yo decido, veo, se ve, es claro. Ahora, si yo lo veo, tú lo ves, Dios lo ve. Vamos a orar. Me ganó el tiempo, vamos a orar. Cierra tus ojos. Y entonces hoy podemos terminar quedándonos con la idea de esta tremenda frase o principio que Samuel nos enseña a través de la historia con Saúl. La obediencia es un asunto de vida o muerte. La obediencia es un asunto, hermano, en donde Dios quiere que tú puedas desarrollar. Y Señor, esta noche yo vengo para pedirte que hables a mi corazón. Se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y Señor, hoy hablamos tu palabra, y empezando por mi vida con temor, porque reconozco, Padre, que soy vulnerable, soy humano, puedo fallar y puedo tomar decisiones equivocadas. Pero Dios, yo he querido y decidido en mi vida ser obediente a tu palabra, ser obediente a tus principios, ser obediente. Y Señor, seguramente hay áreas donde todavía no estoy siendo obediente.
Habla a mi corazón, Dios. Padre, que pueda corregir esas áreas, que pueda ser sensible, si tiene que ver contigo, con tu palabra, con autoridades, si tiene que ver con el corazón, si tiene que ver con pensamientos, si tiene que ver, Señor, en algo, sigue hablando a mi vida, porque yo quiero ser un hijo que te obedezca, Señor. Quiero aprender de la vida de Saúl y te pido hoy por tu iglesia, ayúdanos a entender esta verdad. Y hermano, que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude a entender esta verdad en tu vida. Y no importa la edad que tengas, no importa la etapa en la que estés viviendo, el Señor nos ayude a caminar, a decidir ser obedientes a su palabra, a sus principios, a las autoridades que Él ha establecido, y de esa manera veremos la bendición de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga. Da un aplauso fuerte a nuestro Dios y que el Señor te bendiga.